los dejaré descansar un tiempo. Y estuve un buen tiempo que no prediqué, así que espero que haya servido ese tiempo también. Todos bienvenidos, todos y cada uno de ustedes. No sé por dónde empezar, me turbé con todo lo que pasó. Estaba pensando en el devocional y siempre damos gracias a Dios porque pensamos y creemos que Dios guía todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Dios guía todas las cosas. Todo está guiado por el Señor. Aún aquellas cosas que de pronto a veces no son muy agradables, muy gratas, también el Señor está en medio de eso. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Y en este aspecto, siempre en las reuniones nosotros nos damos cuenta que el devocional a veces va tan conectado con lo que es la predicación. Entonces el pastor estaba hablando acerca de Romanos 12:2, ¿cierto? De la renovación, para poder entender las cosas del Señor hay que estar renovados o debemos estar renovándonos. Y precisamente hoy día yo quiero hablarle acerca, estoy predicando ya hace bastante rato de la iglesia. De la iglesia, cómo poder ver una iglesia, como decía mi hermana en la oración, una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. ¿Qué significa eso? Que una iglesia que usted va y tiene contenido en su adoración, en la oración, en la alabanza, en el mensaje. Tiene consistencia de lo que hablamos, de lo que decimos. Que no es una religión más a la cual usted se acerca, sino usted se acerca a Dios. Como dice el libro de los Hebreos, que no nos acercamos nosotros al monte que ardía y que habían destellos y humo y había una serie de cosas que ocurrían ahí, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la congregación de los justos hechos perfectos, con los ángeles mismos. Entonces cuando adoramos, cuando cantamos, nos introducimos en algo superior. No es periférico lo que hacemos, o no debe ser periférico. Tenemos que adentrarnos en lo que es la presencia misma del Señor, porque eso es lo que le da la vida a la iglesia. La iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivirlo. Y para poder vivirlo, primero tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, con todo el alma, abrazarlo con todo nuestro ser y luego comenzar a dejar que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, trabajando por medio de la palabra, demoliendo esos paradigmas que tenemos nosotros como seres humanos que son contrarios a lo que es, y que precisamente decía el pastor, lo que es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y ahí, en esa arena, nos encontramos ahí luchando. De pronto hacemos la voluntad de Él, después hacemos la nuestra, después hacemos la de Él, después la nuestra, después la nuestra, después la nuestra. Y ahí nos permanecemos por mucho tiempo. Hay que salir de eso, hay que madurar y hay que crecer y hay que llegar al punto que es hacer la voluntad de Dios. O sea, llegar al punto donde yo digo, me rindo. De tal manera que Dios tome el lugar y ya no sea yo, sino Dios. Porque cuando soy yo, sufro derrotas, hermanos. Tengo problemas, tengo situaciones difíciles, las sufro.
Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, me libero. Por eso que la Escritura dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que hace? La verdad libera, nos hace libres. Ya se supo toda la verdad. ¿Qué viene después de la verdad, hermanos? Por eso que la verdad se trata de ocultar siempre, se pone una cortina delante, tratando de decir que esa es la verdad. Se oculta de alguna manera y se cuenta media verdad. Y así nos vamos forjando todos. No sé, en la naturaleza que vivimos, en esta naturaleza que es la naturaleza humana, que no está redimida, porque dice que la naturaleza humana está bajo el dominio del enemigo, del pecado. El pecado señorea o el enemigo señorea por medio del pecado nuestra naturaleza humana. Pero cuando nosotros logramos romper esa naturaleza humana y dejar que el Espíritu Santo nos pueda guiar, entonces vivimos una realidad, una verdad. Y ahí el enemigo no nos puede tocar. ¿Qué puede hacer el enemigo en contra de nosotros si nosotros estamos en la verdad? Amén. Quiero partir leyendo, y la palabra de hoy día es que una iglesia, para que sea una iglesia poderosa, fuerte, debe ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Guiada por el Espíritu Santo. Hay una escritura en el libro de Lucas que nos relata, Lucas capítulo 2, del verso 21 en adelante, dice así: cumplido, dice, los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él, movido, mire, escuche bien esto, y él, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Que Dios bendiga esta escritura que nos relata un hecho muy maravilloso, que cuando el Señor viene a ser dedicado, ¿verdad?, para Dios, dedicado al Señor. Pero el detalle que quiero yo, de donde quiero yo tomarme esta mañana, es que Simeón y Ana eran dos personas de las cuales se relata esta escritura, que estaban ellos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos vivían en ese ambiente espiritual tan maravilloso que es estar siendo siempre guiado por el Espíritu de Dios. No solamente por las ideas, por lo que se me ocurrió, como decimos nosotros a veces, se me ocurrió o se puso algo en mi corazón, sentí una cosa, sino que de verdad ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia, el Señor, somos los discípulos de Dios, los discípulos de Cristo, y dice la palabra del Señor que Jesús llamó a sus discípulos, dice, para que estuviesen con Él. Eran pescadores, ¿cierto? Muchos de ellos, otros trabajaban en las cobranzas como Mateo, etcétera. Todos tenían oficios y estaban trabajando cuando Él los llamó. Un pastor decía, Dios no llama a ningún flojo. Cuando estaban trabajando, los sacó de donde estaban trabajando y los puso a la obra. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención igual es que dice para que estuviesen con Él. O sea, el Señor nos recluta a nosotros para que estemos con Él, para que ya no andemos más a la pinta nuestra o como nosotros creemos que debemos conducirnos en la vida, sino que para que andemos como Él anduvo, dice la palabra, ¿no? Como Él anduvo y en las cosas de Él. Acordémonos que cuando Él va por segunda vez, esta es la primera vez que va al templo, cuando lo llevan por segunda vez a adorar, Él tenía 12 años y Él se quedó, ¿verdad? Como niño, se quiso quedar en el templo. Se fueron los papás, se fueron todos y confiada María con José que Jesús iba con algunos de la familia y no iba, y estuvieron buscándole por 3 días y volvieron al templo y ahí estaba Jesús con los doctores de la ley, con todos los escribas y con toda esa gente erudita del tiempo y llega María a reclamarle, pero ¿por qué nos hiciste esto? Y él dice, pero no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar. O sea, Jesús tenía definida su vida, siempre la tuvo. A los 12 años un niño, para nosotros hoy día es un niño que todavía necesita mucho apoyo y ya no puede tomar ninguna decisión por su cuenta todavía. Y la ley... yo he escuchado los periodistas cuando dan una noticia, dicen, es un niño, tiene 18 años, es un niño. En realidad, antiguamente, la gente a los 15 años se casaban, tenían hijos, tenían responsabilidades. Algunos eruditos dicen que Timoteo tenía 14 años, a los 16 años era pastor, muy joven, se tomaban responsabilidades con una edad muy temprana. Hoy día, de alguna manera, a la juventud, ¿cierto? Se le ha ido quitando responsabilidades, ¿verdad?
porque son niños de 15, 16 años, pero andan con una pistola, muchos de ellos, lamentablemente, en sus manos, y los asaltos más violentos y las cosas más violentas son hechas por jóvenes de 16, 17 años, pero no se pueden imputar de ningún delito porque son niños, porque se le ha quitado responsabilidad. Bueno, me aparté un poco, pero a lo que voy, hermanos, es que nosotros tenemos que estar conscientes de que hemos sido llamados para ser guiados por el Espíritu de Dios, guiados por el Señor. Amén. Más allá de la llenura, más allá de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que vivir bajo la guianza de Él. Eso, ¿o qué hace que una persona, o sea un hombre, sea una mujer espiritual, qué hace que una persona sea espiritual realmente? Que sea guiada por el Espíritu. ¿O no? ¿No están de acuerdo, parece? Una persona espiritual es una persona que es guiada por el Espíritu. No es extraño eso. Debiera, y nosotros somos gente espiritual, ¿o no? Amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros sabemos, hermano, que hay dos naturalezas vertidas en nosotros. Está la naturaleza humana con la que todos nos identificamos, ¿cierto? Y está la naturaleza espiritual. Llevamos esa naturaleza humana siempre, nacimos en esta vida y somos hechos de carne y hueso. Pero esa naturaleza que nos cobija es una naturaleza humana que está bajo una condenación, bajo la condenación del pecado. Y por eso que nosotros actuamos y hacemos muchas cosas, porque esa naturaleza nos lleva, nos insta, nos empuja a que nosotros cometamos errores. Y llegamos a ser muchas veces un manojo de errores, porque la naturaleza nos lleva a eso. Aunque nosotros no quisiéramos, nos lleva, nos empuja a que haz esto. Antes de conocer al Señor, todos vivimos bajo esa naturaleza caída, sin Cristo y bajo condenación. ¿A cuántos le hablaron alguna vez, o más de alguno a lo mejor de los que está aquí, le hablaron de Jesús, le hablaron de Cristo? Yo no estoy ni ahí con eso. No sé de qué me hablan. Y trataba de ponerle atención y no lograba entender nada. No sé, se volvió loco ahora. Va a una iglesia, por ahí le lavaron el cerebro, creo. Era así, hermano. Por eso es que nosotros no estamos llamados a discutir con gente que no tiene a Cristo en el corazón. Nosotros no estamos llamados a discutir con esa gente. Estamos llamados a predicarle el Evangelio. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque sabemos que esas personas no pueden entender, hermano. Si no es Dios que se revela a ellos, no pueden entender. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, 14, pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces usted se pone a discutir con una persona que mira, yo no creo en Dios porque resulta que si Dios existiera, ¿verdad? Esto no pasaría. O ¿dónde está Dios? Como a mí me decía un colega que tenía, me decía, ¿y dónde está Dios? Yo no lo veo. Yo no lo veo. No existe. Porque no puede entender.
Y eso está bien, porque todos pasamos por ahí en algún momento. O fuimos religiosos y creíamos en la religión, así como se nos enseñaba o se nos enseñó, así lo veíamos. Y podíamos discutir con cualquier otra persona porque no entendíamos. Entonces, está claro que la gente que no tiene a Cristo entonces en su vida no puede entender lo que usted y yo entendemos por misericordia. Amén. Ahora, es triste, hermanos queridos, que la gente que no tiene al Señor no lo entienda. ¿Es triste o no? Para nosotros decimos, esta persona se va a perder, no va a tener salvación. ¿Cómo poder ayudarlo? ¿Cómo me gustaría? Yo he conversado con muchas personas que dicen, ay, sí, pastor, si usted le hablara. Yo no tengo nada especial, así como para convencer a la gente. El Señor, si quiere hacerlo, me puede dar una palabra y que puede transformar una vida, como le puede dar la palabra a usted, y usted va a ser un portador de una verdad para alguien. Pero usted por sí y yo por mí no tenemos las capacidades de poder convencer a una persona. Qué triste es eso, hermano. Porque si no se trata de una idea política, de alguna cosa de esa naturaleza, se trata del reino de Dios, se trata de la salvación eterna, de la vida eterna, se trata de que encuentre la verdad. Qué pena que se haya cerrado. Por eso que nosotros, que conociendo al Señor, nunca debemos volver atrás. Porque si alguno de aquí ha estado alguna vez descarriado, me podrá decir a mí, pastor, qué difícil es volver al Evangelio. Es tan difícil como el que no tiene a Cristo en el corazón. Usted converse con un descarriado y le dice, y comienza a hablar y dice, sí, yo iba a la iglesia, bueno, hasta los 15, 16 años, yo era guitarrista, en años atrás yo tocaba el acordeón. Y yo estaba, no sé, y ahora qué, no, es que lo que pasa es que yo sé que tengo que volver algún día. Y trate usted de traerlo a la iglesia o llevarlo a la iglesia y que sabe que es tan difícil, hermano. En una ocasión, una persona que conocí yo, cristiano, cuando yo era joven, ¿sabe lo que me dijo al final? Después de que yo traté de impulsarlo a que volviera, me dijo, es que saben, me dijo, la salvación es personal. Y ahí quedamos. Así de tremendo es esto, porque se pone el enemigo y toma de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, y nos ciega, y nos ata, y nos amarra. Y volver otra vez no es fácil, no es fácil. Seguimos. No entendemos entonces, hermanos queridos. Estos días escuchaba una canción, confieso mi pecado, escuchaba una canción de un hombre que tiene unas canciones ahí bien bonitas, canciones seculares, y él algo de por qué pregunta en una de sus canciones. Dice, usted se va a recordar si la ha escuchado, a lo mejor no es tan pecador como yo, pero él dice, ¿por qué la gente? ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué? Y en una de sus frases, la canción dice, dímelo Dios, quiero saber, ¿por qué te niegas a escuchar? ¿Escuchado esa canción? El hermano José Luis Perales, ¿no? No entiende, ¿sabe? Yo pensaba en esa canción y decía, en realidad, esa es la pregunta de la gente. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué Israel bombardea a Gaza? ¿Por qué los de Hamás bombardean Israel?
¿por qué? ¿Por qué el otro está en Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente, hermanos míos, es porque el pecado que llenó el corazón de muchos líderes en el mundo, hoy día el enemigo, como le queda poco tiempo, los está empujando a la violencia, los está empujando a la guerra, los está llevando al desastre, porque la humanidad va camino hacia allá. Jesús mismo lo dijo, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Oiréis de guerras y de rumores de guerra, habrá peste, hambre, dolor, habrá muchas cosas, y dice que será solamente el principio de los dolores. Qué tremendo es el final de todas las cosas. Pero usted está en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, no necesitamos volvernos al Señor en ese aspecto. La vida espiritual es para los nacidos por el Espíritu. El principio de la vida en el Espíritu es haber nacido del Espíritu. Dice la Escritura en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, aquí no hay términos medios. Lo que nació de la carne es carne y punto. Usted no puede transformar su naturaleza. Por eso que aquí se ha enseñado, se ha dicho que la naturaleza humana no se puede arreglar. El Señor no vino para arreglarnos a nosotros, ¿cierto? Hacer algunas cosas y mejorarnos. Hoy día se usa mucho la palabra tu mejor versión. Dios quiere sacar lo mejor de ti. En realidad, hermano, no hay nada bueno en nosotros. Porque si pensamos de esa manera, que vamos a sacar lo mejor que está dentro de nosotros, significa que hay algo bueno dentro de nosotros. Pero la palabra del Señor dice que no hay nadie bueno, solo uno solo, Dios. Los demás todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A lo mejor yo hago cosas buenas, un acto bueno, pero no significa que sea bueno. Porque Jesús mismo dijo, vosotros padres que siendo malos, ¿cierto? Dais buenas dádivas a los hijos, siendo malos. ¿Cómo una persona siendo mala puede hacer algo bueno? Porque las cosas son buenas, las obras pueden ser buenas, pero el hombre no significa que eso hace bueno al hombre. Mire qué tremendo es esto, hermano. Yo puedo hacer una muy buena obra, pero no significa que yo sea un hombre bueno. ¡Wow! Pero ¿cuál es la mentira del enemigo? Que si usted hace algo bueno es porque usted es bueno. Y ahí vivimos en ese engaño. Por eso la gente dice, pues yo no soy persona, no soy malo, yo hago, si tengo que ayudar a alguien, lo ayudo. Si tengo que hacerle un favor a alguien, lo hago. Y aún me esfuerzo por hacerlo. Y entonces eso significa que soy bueno. En ese convencimiento, hermano, vive mucha gente, o la gran mayoría. En ese pensamiento yo viví también. Pero cuando vengo a Cristo, me dice que yo no tengo nada bueno. ¡Wow! Eso suena ofensivo, pero esa es la verdad. No hay nada bueno, porque solo bueno es Dios. Aleluya. Y hoy día podemos nosotros, siendo malos, hemos sido salvados, redimidos, comprados y hemos sido hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, gloria. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire, Dios es espíritu. O sea, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Usted nació del espíritu. ¿Aló?
Usted nació del Espíritu. Amén, hermano, amén. Entonces, hijo de Dios. Porque si no hemos nacido del Espíritu, significa que nos estamos colando. No, si yo también soy hijo de Dios. No, no, hermano. O es o no es la cosa. Si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces es hijo de Dios. Aunque se quiera ocultar, se quiera camuflar, se quiera quedar atrás, pero es hijo de Dios, ya Dios lo engendró. Es un hijo de Dios. Tiene que entrar en ese reconocimiento también. Pero no se puede colar. No, si yo también. ¿Y usted? ¿Usted? Sí, no, yo, sí. Ah, bueno, pase. Pero como que, ¿será o no será? No. Dice aún la palabra que van a llegar personas allá y le van a decir, ¿y tú qué haces aquí? Entonces, cuando adoramos a Dios, nos introducimos en la presencia misma del Padre. Nos mezclamos con Él libremente. Somos uno con Él. Eso ocurre en la adoración. Entonces, no cantamos nosotros, yo estoy aquí cantando y Dios está allá. Me mezclo, me meto en la presencia de Dios y lo alabo dentro de su grandeza, dentro de su inmensidad, dentro de toda su gloria. Estoy yo con Él. Usted no se ha acercado al monte, el monte está allá y usted lo veía, los judíos veían el monte que ardía, que temblaba y las bocinas y el fuego y cuánta cosa. Usted está metido en el monte de Dios que se llama Sión, el monte santo donde mora el Dios todopoderoso que nos gobierna, que nos llamó, que nos ama. Usted está metido dentro de Él y por eso usted lo adora con toda la pasión, con todo el alma. Y usted puede saltar de gozo porque usted no está mirando a Dios, usted está dentro de Dios y Dios dentro suyo. Gloria a Dios. Aleluya. Eso usted debe entenderlo y vivirlo. Por eso que tenemos que ser diferentes, hermanos, a las personas naturales que no tienen a Dios, que no tienen al Señor. No entienden, no lo van a entender y nosotros, hermanos queridos, no esperemos que nos entiendan. Porque la iglesia muchas veces, queriendo hacernos entender para el mundo, que el mundo nos vea que tenemos sentido de existencia, que hay algo que ellos ahora lo entiendo a los evangélicos, yo entiendo a los canutos, yo los entiendo ahora. No, hermanos, no esperemos eso. No esperemos que los políticos, las autoridades nos entiendan. Porque el hombre natural no entiende. Los que tenemos que entender somos nosotros, que ya no somos personas naturales, que ya no somos como el mundo. Vivimos en la presencia de Dios, con Dios, Él en nosotros, usted con Él. Así es la vida que debemos llevar. Pero sí tenemos que entendernos entre nosotros. Por eso dice, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Somos hermanos. Yo a veces veo un YouTube, esas cosas, ¿no? Y aparecen hermanitos ahí tocando en una iglesia y unas guitarritas, algunas más humildes, otros más con más pompa. Y son nuestros hermanos. Y de repente muestran unas filas largas, ven a el pecador. Y van caminando por las calles y digo, son mis hermanos. Son nuestros hermanos. Pero el que se une al Señor, dice Pablo en Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él, hermano. Somos uno con el Señor. Aleluya. Somos uno con el Señor.
Si hay alguien que no logra entender todavía esto, le cuesta y le cuesta sentirlo, hermano, necesita oración. Que se rompan esas cadenas, que se rompan esas ataduras. Porque muchas veces, hermanos míos, la naturaleza es tan fuerte la nuestra que nos deja que el Espíritu Santo nos llene, que rompa, que podamos nosotros sentir la libertad en Cristo. Ahí está la naturaleza caída haciendo su aporte para que yo no viva lo que Dios quiere que yo viva, la libertad que Dios quiere que yo tenga, la paz que el Señor me ha dado, no la siento. Y hay muchas cosas que a veces me son negadas porque la naturaleza humana está prevaleciendo en las batallas, en todas las cosas que hago, para que yo pueda ser un hombre realizado, feliz y me sienta libre de todo prejuicio, de toda cosa que me hace sentir que algo me falta. Pero cuando se rompe eso, cuando se cortan esas cadenas, yo puedo sentir la libertad y decir: soy un hijo de Dios. Dios me perdonó de todos mis pecados, soy libre, puedo proclamar, puedo hablar de Cristo con libertad, la gente me puede oír, puedo tener en mi corazón la convicción de que realmente, hermanos míos, si yo me muero esta noche, me voy con Él. Aleluya, me voy con Él, como una canción que dice: me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. ¿Cuántos se van con Él en este día? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sea feliz, hermana, sea feliz, hermano. Usted se va a ir con Él, se va a ir con Él. Aquí ha sufrido, aquí ha llorado, aquí ha pasado problemas, pero usted se va a ir con Él, se va a ir con Cristo, se va a ir con el Señor, porque usted no es de este mundo, está en este mundo, pero no es de este mundo. Usted es del reino de los cielos, usted le pertenece al Todopoderoso, está en su mano. Aleluya, gloria a Dios. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que camina con la seguridad de la salvación, de la vida eterna, para que usted haga lo que el Espíritu le dicta. El Espíritu se opone para que su carne no haga lo que quiere. Y ahí estamos en ese estira y encoge, como dicen algunos, ¿no? Ahí estamos todos los días. Nos levantamos en la mañana y hay pelea otra vez. Hay guerra de nuevo. Y esa es la carne contra el espíritu. O sea, la pelea más grande que hay, hermano, es entre usted mismo. Me levanto y peleo conmigo mismo. Muchas veces le echamos la culpa al vecino, la vecina, que duerme con uno. Pero es la carne, hermano. Así que de aquí en adelante, bueno, pelea con la carne si quiere. Mi espíritu va a adorar a Dios. Ay, qué lindo sería, ¿no? Hay una pelea, hermano, y si muchas veces perdemos esa guerra, esas batallas. Nosotros cuando decimos no tenemos lucha contra carne, sí, Efesios 6:12 dice eso, que nuestra pelea es con demonios que están allá arriba en las regiones celestes y hay potestades y nubes de demonios y cuánta cosa y luchamos y peleamos. Pero sabe, muchas veces no es allá arriba la pelea, es entre yo y yo, entre tú y tú. Y le echamos la culpa a los de allá y a veces no tienen nada que hacer. Nada que ver, somos nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a conocernos. Amén. Estamos dentro de un cuerpo que está en rebeldía constante, porque la carne está contaminada. Dice Romanos 17, 18 al 20, y yo sé que en mí, esto es mi carne, dice, no mora el bien. Lo dice el apóstol, hermano. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí.
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué es? ¿Verdad? No, le ha pasado a usted como que quiere hacer cosas y le sale, como decimos nosotros, para otro lado la cosa. ¿Y por qué si yo quise hacer esto y al final terminé haciendo esta otra cuestión? ¿Verdad? Porque hay una fuerza, hay un poder, que es el poder de la carne, el poder del pecado, que mora dentro, que mora sobre la carne, que lo impulsa a usted, lo impulsa a hacer lo que usted no le gusta hacer y termina haciendo lo que no quería hacer. Qué tremendo es eso, hermano. Imagínese que usted se levanta por la mañana y quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo y termina al final haciendo todo lo contrario. Por eso que usted ve que mucha gente dice, no, yo voy a hacer esto, yo sé que voy a hacer esto. Y después usted ve y, bueno, y no iba a hacer esto, ¿y por qué terminaste haciendo? No, es que lo que pasa es que al final está lo mismo. Oye, tenemos unas explicaciones así bien, con muy poco sentido, pero ya, y nos entendemos, porque la carne ama lo suyo, entonces, si usted confiesa cosas de la carne con una persona que es de la carne y lo va a entender, pero si usted le confiesa las cosas de la carne a una persona espiritual y le va a decir cosas que a lo mejor no quería escuchar. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El verso 24, Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo ve que está atrapado en la carne, atrapado en los sentimientos, en las emociones. Porque en la carne están los sentimientos, las emociones, que son lindas, maravillosas, pero están contaminadas. Si usted le hace caso a las emociones, no va a terminar bien. Entonces tenemos que caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la única manera que podemos comprobar que somos hijos de Dios es que si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. O sea, no esperemos que una persona que no sea cristiana camine y haga la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, una persona que no conoce a Cristo puede hacer cosas buenas. Todos podemos hacer cosas buenas, pero no significa que seamos nosotros buenos. Entonces nos confundimos, dice, ¿cuántas veces usted ha escuchado hoy, pero si esa persona es tan buena? ¿Sí o no? Es tan buena esa persona, yo lo conocí, es una buena persona, no es muy buena. ¿Ah? Sí. Entonces, no, podemos hacer cosas buenas, pero hay uno solo que es bueno. ¿Ven? Entonces, hermanos míos, ¿cómo se puede lograr esto? Primero, dejar de confiar en la carne, en la vida de los sentidos. O sea, si usted quiere caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, deje de confiar en la carne, deje de confiar en la vida de los sentidos, ¿no? Porque si usted
¿cierto? Es de las personas que dicen, no, yo escucho el corazón. ¿Ha escuchado eso usted o no? Si quieres hacer algo, escucha tu corazón. Y dice, y a veces nosotros mismos, como hijos de Dios, como cristianos, decimos, no, es que yo le hice caso al corazón. Pero yo quiero darle un consejo pequeño. Hágale caso al Espíritu. Y va a acertar, va a acertar. Porque si usted le hace caso al corazón, puede salir cualquier cosa, hermano. Hagámosle caso al Espíritu. El Espíritu habló, el Espíritu me hizo sentir. El Espíritu habló a mi corazón, que es otra cosa. Y entonces yo hice caso al Espíritu. Pero no dijo Jesús, háganle caso a su corazón, vean lo que está en el corazón. Pues no, hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, hoy día la cosa psicológica nos lleva mucho a eso. Haz lo que quieras, lo que te haga sentir bien, haz eso. Que nadie te robe, ¿verdad? Que salga de ti la mejor versión. No, hermano, ¿qué versión, hermano? No. Eso no viene del Señor. Nosotros podemos sentirnos bien haciendo algo, pero eso no significa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que hemos hecho y que nos hizo sentir bien por un momento, pero que estuvo muy lejos de la voluntad de Dios. Ahora, señalo esto también, que es importante. Nosotros vivimos en una sociedad con mucha rebeldía, donde lo que se pretende es que cada cual tome su propia decisión. Como dice esa propaganda que lo he dicho en otras ocasiones, haz todo, haz nada. Hazlo, hazlo, hazlo. Pero si te sientes bien, hazlo. Si eso te va a traer bienestar, hazlo. En Cristo no es así. En Cristo es que si está la voluntad de Dios en hacer eso, hazlo. Hazlo. A lo mejor no es muy grato, pero a Dios le agrada. Gloria a Dios por eso. Ya nos hemos equivocado demasiado nosotros haciendo lo que nosotros creemos que está bien y que nos hace feliz. Ya hemos hecho muchas cosas de esa naturaleza. Llegó la hora en que tenemos que decir, quiero hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y nos dice ahí que si haces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta, vas a ser el hombre más feliz de la vida, te vas a sentir muy bien, no te va a incomodar en nada, te va a dejar como tú quieres ser, así te va a dejar la voluntad de Dios. No dice eso. Hacer la voluntad de Dios significa renuncia, significa negarme a mí mismo. Porque la voluntad de Dios cuando se hace, yo no la puedo en el mismo momento comprobar que estoy haciéndolo bien, porque probablemente está atentando contra mis sentimientos incluso. Pero lo hice como Dios lo pide, y al final me trajo paz, me trajo libertad, y encontré que esa era la justicia de Dios. El apóstol Pablo enseña, dice, porque los que son de la carne, estamos en Romanos, ¿cierto? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjese, hermano, que
No tenemos tiempo para analizar y ya sería añadir más tiempo todavía a la prédica. Pero el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos en pos de la carne? ¿O cuántas cosas no debiéramos hacer en pos de la carne? Y muchas cosas que, vuelvo a repetir, que creemos que se ven bien y terminan mal, porque yo hice caso a la carne. Es que yo lo sentí de esa manera. Mire, el cementerio está lleno de gente de buenas intenciones. Es que pensé, creí. Pero el ocuparse del espíritu, en las cosas del espíritu, ¿verdad? Trae vida. Dice, y paz. Vida y paz. ¿Cuántos quieren tener vida y paz? Amén. Ocúpese del espíritu. ¿Quiere tener vida y paz? Ocúpese del espíritu. ¿Quiere tener problemas, dificultades? Déle espacio a la carne. Esas son opciones. Cuando Dios toma al pueblo de Israel, Moisés ahí se paró y le dice a Dios, he aquí, Israel, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¡Wow! Escoge la vida. Y ellos eligieron la muerte. Avanzo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Amén. Porque estas palabras así, si es que, significa que si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces mi preocupación mayor tiene que ser en qué espíritu estoy viviendo, en qué dimensión estoy viviendo. ¿Estoy viviendo en el Espíritu, estoy viviendo en la carne? Mi vida la guío por el Espíritu, la guío por la carne. Mi vida la guío por mis sentimientos, por mis pensamientos, por mi inteligencia, por mis capacidades, o le pido a Dios que me guíe en todo. Dependo de Dios. Cada paso que doy en mi vida, le pregunto al Señor, pido hacer su voluntad, le explico, le hablo, y si Él me dice no lo hagas, yo no lo hago. Hago lo que Dios me manda hacer, lo que Dios me permite hacer, eso hago. Y veo que hay bendición. Llevo muchos años que comencé a hacerle caso a Dios y he sido bendecido, he sido prosperado. Lo que no significa que no he tenido problemas, no he tenido dificultades y he pasado olímpico en todo, no. Pero sé que Dios está conmigo. Aleluya. Me levanto con Él, me acuesto con Él. Yo le decía estos días a una de mis nietas, le contaba lo que leía acerca de un actor de Hollywood, y que él dice, yo acostumbré a poner mis zapatos bien debajo de la cama. Entonces, cuando despierto por la mañana, me tengo que arrodillar a buscarlos y es el momento de orar para dirigir mi día al Señor. Y él aconsejaba en una universidad a los jóvenes, les decía eso.
Yo le decía a mi nieta, así que de aquí en adelante pon tus zapatos, tus zapatillas bien debajo de la cama. Te levantas por la mañana, te vas a arrodillar y te vas a acordar que tienes que decirle, Señor, hoy día, guíame, ayúdame, sé conmigo. Y nosotros nos levantamos y partimos. Seguimos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios somos llamados a terminar con las obras de la carne. Voy terminando, queridos hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Entonces, no, hermano, tenemos que abrir el corazón al Espíritu Santo. Tenemos que abrirle el corazón. Y esto es día tras día, día tras día. No es que yo fui lleno del Espíritu Santo. No, es todos los días, hermano. Esto generará un hábito en mí. Más de Dios, siempre. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios. Que el Señor vaya llenando esta vasija nuestra con ese aceite fresco cada día, todos los días. Andar en el Espíritu. Como dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo nos aprovechemos de que el Señor nos dio vida, vivamos la vida. Porque la carne saca cuentas y muchas cuentas y hace cosas. El Señor me dio una vida nueva. Vino para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Pero no vivo la vida en abundancia. Sino que tengo que vivir esa vida en abundancia. No solo creer que la tengo y está en mí, sino vivirla todos los días. Todos los días. Y esta vida, hermano mío, no se la da la iglesia, no se la da un seminario teológico o se la transmite a un pastor, un líder, un apóstol, un profeta o su fuerza natural. Nada, se la da el Espíritu Santo. En su búsqueda constante, en su disciplina personal. Esta vida viene por una relación, por una humildad sincera, por una comunicación con el Espíritu Santo, donde usted entra al lugar santísimo todos los días, cuando entra a su lugar secreto y ora al Señor y usted le da espacio. Guarda silencio ante el Señor en muchas ocasiones y espera en Él. Señor, aquí estoy otra vez. Señor, aquí estoy de nuevo. Cerrada la puerta, cerrados sus ojos, inclinado su rostro, manifestando su necesidad de Dios.
Estoy carente, Señor, de tu gracia. Hoy me enojé. Hoy dije palabras que no tenía que decir. Hoy le hice caso a la carne. Pero Señor, aquí estoy. Baje su vista, cierre sus ojos. Tomé malas decisiones, Señor. Y aquí estoy. Hice cosas que pensé que me iban a salir bien y salieron mal. No lo escuché a usted, Señor. Aquí estoy. Dejo delante suyo mis pensamientos negativos, ideas que pertenecen a la vieja naturaleza caída y que están contra el Espíritu. Dejo estos impulsos de mi mente y de mi corazón que al final del día me hacen sentir en derrota, en fracaso. Señor, lléname totalmente de tu Espíritu Santo. Todo mi ser, envuélveme. Por completo, envuélveme, Señor. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Veo mi matrimonio, veo mi esposo, veo mi esposa, veo mis hijos, mis nietos, veo mi vida. A veces fracasos tras fracasos, a veces momentos maravillosos. Pero te los ofrendo a ti en este día, en esta mañana. Te ofrendo este tiempo, Señor. El estar aquí no es solamente por venir, participar y estar un tiempo, sino que hoy he venido para que tú me hables, para hablar contigo, para sincerarme, para que salgan de mí esas rabias ocultas, esos temores, esas fobias, esas cosas que no me dejan ser libre, ser feliz como quisiera. Aquí estoy humillado buscándote, Señor, esta mañana, declarando que soy una persona necesitada del Espíritu. Oh, Santo Espíritu de Dios, ven a mí en esta mañana. Rompe, Señor, por misericordia, las ataduras. Hazme libre para caminar, Señor, sintiendo la presencia de tu Espíritu. Quizás, hermano, hermana, hace tanto tiempo que no sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué ha hecho que te robó la gracia, te robó la presencia, te robó la paz? La carne contaminada pudo más. Pero hoy queremos ser vencidos por el amor y la misericordia del Espíritu Santo. Invocamos el nombre de Jesucristo en nosotros para que la gracia de Dios inunde con un poder maravilloso todo nuestro ser. Padre, Padre mío, entrego a ti estas incertidumbres del mañana. Entrego a ti, Señor, estos temores que me agobian, que van matando, que van minando mis fuerzas. Hoy me deshago de todas estas amarras. Las suelto en el nombre de Jesús.
y me abandono, Señor, en tus brazos. Ya me cansé de yo tener el control de todo, gobernar todas las cosas. No estaba todo bajo tu control, sino bajo mi control. Pero me doy cuenta que nada puedo lograr si tú no estás. Si tú no estás. Oh Dios, oh Dios, oh Señor. Oro por la iglesia en este día, Padre. Oro por las familias de este lugar. Oro por aquellos que se han ido quedando atrás. Oro por aquellos que están necesitados, que a lo mejor han buscado, pero no han encontrado la libertad. Yo oro por ellos, Señor. Oro por los que vendrán. Oro por aquellos que vienen de camino. Oro por aquellos que están volviendo y regresando. Aleluya, al seno del Padre. Oro por la iglesia, por la nueva iglesia, por la verdadera iglesia. Oro por el remanente que usted va a levantar, Señor, con el